Hola, hoy en un nuevo podcast, el especial Mariano, el segundo dogma, la Inmaculada Concepción. Acompáñenos a vivir esta hermosa y nueva aventura. ¡Vamos! Seguimos en el especial de la Santísima Virgen María y hablaremos de la Inmaculada Concepción. Empecemos definiendo qué es inmaculado. Lo inmaculado es lo que está sin mancha, lo que no se ha tocado, lo que no se ha permeado por la maldad, por corroerse, por la corrosidad, por no estar en algo bueno, en todos los aspectos. Eso es algo inmaculado, algo que no fue manchado, algo que no fue tocado, algo que no fue perturbado desde su inicio. Y concepción es la unión de, así palabras coloquiales, la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, cuando yo digo inmaculada concepción, me estoy refiriendo a, per se, en el momento en que el óvulo y espermatozoide se unen, hay vida. Y ahí se entra lo que es el pecado de Adán y Eva, que es el pecado original de nuestros primeros padres, que es borrado por el bautismo. Vean mi otro video sobre la gracia y ahí hablaremos un poco más sobre este tema. Entonces, al eliminarse con el bautismo se borra el pecado original y entramos a la vida de la gracia, que está conforme, no distorsionada, sino conforme, y está dosificada y está en el plan de salvación en la iglesia. Nos hacemos hijos de Dios y nos entramos a la gracia santificante, y esa gracia santificante la administramos nosotros en el alma, pero entramos en un proceso de conversión y encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para que esa gracia que dio Dios en la tierra, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está la gracia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Eso, lo que está allí es la gracia. La Virgen María no necesitó estos canales, no porque ella lo pidió, no porque ella se lo mereciera, sino porque Dios se lo quiso regalar. Ese regalo, esa gratuidad de Dios, esa gracia de estar inmaculada, o sea, sin mancha de pecado. El pecado original, ni el pecado venial, ni el pecado mortal la tocó a ella. En su alma, en su cuerpo, en su corazón, en su mente, en todo su ser, Dios quiso que ella fuera inmaculada, que no tuviera una pizca de pecado. ¿Por los méritos de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, se hereda. ¿Dónde podemos argumentar estas hipótesis? En los Salmos, David, en el Salmo 51, específicamente en el verso 5 al 7, dice: soy pecador desde el nacimiento, y así sé y así soy. Pecador nací y pecador moriré. En otras traducciones puede haber, pero más o menos parafraseando son las mismas frases, unas más, otras menos. Habla sobre que nació con pecado, y desde ahí podemos interpretar de que el pecado original todo lo tenemos. Hay más argumentación bíblica y teológica, claro está. Por eso, desde el inicio, a los que vivimos en la y que nos predomina y que hemos aceptado la religión monoteísta, es decir, los que creemos que la promesa de Abraham, ¿sí?, en el capítulo 12 del Génesis, ¿sí?,
bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, ¿sí? Te haré padre de muchas naciones. También en los versos del Génesis está la promesa y el plan de salvación para todo el género humano. Y ya sabemos que los judíos y los católicos creemos que la bendición de Dios cayó en Isaac. Y los musulmanes creen que cayó en Ismael. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque los judíos y los católicos creemos que hay un pecado que hay que borrar para volvernos hijos de Dios y herederos de la gracia. Donde podemos también, digámoslo así, el bautismo de Jesús, el rito de purificación de los judíos en el río, el rito de muchas personas que en la religión judía y cristiana creían en lo que se llama el perdón de los pecados a través del bautismo. Ahí se borraba el pecado original y empezaba la vida de la gracia, ¿sí? Entonces, ahí también hay un argumento histórico y un argumento teológico también. María fue precepta de todos estos pecados por gracia de Dios. Y esa gracia de Dios que la curó a ella es por los méritos de Jesucristo, ya lo habíamos dicho. Si María hubiese nacido como una mujer, como todos los seres humanos normales que nacemos con el pecado original, efectivamente Cristo hubiera nacido también con el pecado original. Porque Cristo fue semejante a todo en nosotros, menos en el pecado. Pero ¿por qué Él tampoco tuvo pecado? Porque recuerden que su madre no tuvo pecado. Y al no tener pecado María, Jesús tampoco nace con pecado, ¿sí? Entonces, la Inmaculada Concepción es para los méritos de Jesucristo y su nacimiento, ¿sí? Se preserva María del pecado, ¿para qué? Para que Cristo nazca sin pecado. Es algo lógico, pero mucha gente no lo comprende. ¿Por qué directamente Jesús no habrá nacido sin pecado si Dios todo lo hubiera querido? Porque Dios no se cambia, no se muda y no caduca. Si Dios decidió algo y el castigo del ser humano por sus primeros pecados, que fue la desobediencia, era que todos los seres humanos nacieran con ese pecado de desobediencia, ¿sí? Desde el inicio, sin haberlo querido, sin haber tenido voluntad de haberlo tenido, ya venimos impresos porque somos hijos de Eva. Y al bautizarnos nos hacemos hijos de la Iglesia y de María, ¿sí? Entonces, ahí corresponde lo que es la docilidad al Espíritu Santo que ha suscitado todo esto. Entonces vamos a la siguiente parte, que es: cuando nosotros hablamos de la Iglesia, también tenemos que sustentarnos en padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia. Desde el año 490 ya hablaban de la Madre del Salvador. Fue donada y fue preservada de toda gracia y de todos dones mediante su misión importantísima. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saludó y la llenó de gracia, en efecto, para poder dar el sustento y la libertad de su fe, el aumento de su vocación, y era preciso de que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios sin pecado. Año 490. La Iglesia no colocó un dogma sin hacer porque se le ocurrió o porque quiso destruir o quiso colocarle una carga a las personas para que las personas fueran aburridas y amargadas. No, la Iglesia hace una argumentación teológica, una argumentación bíblica y una argumentación histórica. Si el dogma que van a colocar no va en correlación a lo que siempre ha creído la Iglesia, es decir, desde los inicios, desde su fundación con Jesucristo, Mateo 16, 18, ¿sí? Los Hechos de los Apóstoles y todo esto, hasta ahora no podría ser un dogma bueno, sano y recto,
porque si carece de padres de la iglesia o si carece de doctores de la iglesia, podría tener un sustento poco válido de historicidad. ¿Sí? Entonces, estos son los argumentos que utiliza la iglesia para declarar un dogma, algo que siempre se ha creído y se reafirma. Y ya les hablé en otro video que un dogma es una verdad que debe de ser creída para el bien de los fieles. Ojo, para el bien de los fieles. Entonces, nosotros necesitamos, por orden de Dios, creer en este dogma porque es importantísimo para el plan de salvación, porque tiene que ver expresamente con Cristo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de que María no tuviera pecado original? Pues al no tener pecado original, no podría, digámoslo así, morir, o no podría pasarlas, no podría perder los pecados, los dones preternaturales y sobrenaturales. Dios a María le privó del pecado respecto a todo su ser, su integridad física y espiritual, moral, en todo. Y en el momento de su muerte, algunos teólogos, y lo que dice la iglesia, y lo que siempre ha creído desde el inicio, es que la iglesia cree de que hubo una muerte, ¿sí? Una dormición profunda y una muerte en María, ¿sí? Una dormición profunda y una muerte, para que tuviera los méritos de la salvación de Cristo. ¿Por qué María no pudo haber sido redimida, sino salvada? ¿Por qué no es redimida? Porque María no tuvo pecado, entonces no puede ser redimida alguien que no tiene pecado. Pero recuerden el Magnífica, que es bíblico también. Se alegra mi Dios, mi Salvador, no mi Redentor. La misma Virgen María lo dice, y es bíblico, mi Salvador. Cristo, Dios y el Espíritu Santo de la Trinidad la salvó, pero no la redimió, porque no puede redimir algo que no tiene pecado. Está en la Biblia, hay que buscarlo. Aquí no estamos inventando absolutamente nada. Dice mi Salvador, no mi Redentor. Entonces, esto que nos compete, que ya después María, cuando fue adsunta al cuerpo y alma, que es para otro podcast, nos relaciona con el misterio de la redención. Si Cristo, que pasó por la muerte y por la resurrección, toda criatura tiene que pasar por la muerte y por la resurrección. Ninguna criatura está por encima de Cristo, y mucho menos Nuestra Señora, que es la más humilde de todas las criaturas, Nosotros necesitamos corresponder en este dogma con la creencia de que fue correlacionado con Cristo, por los méritos de Cristo. Vuelvo y repito, no porque María lo haya decidido así. Hay muchos doctores de la iglesia y padres de la iglesia que nos corresponden y nos dan la gracia de decir de que esto fue lindo. Y después, lo bueno de esto, que cuando el dogma se hizo, y lo bonito, fue que mucha gente salió con la luz, con una vela a medianoche o en las horas de la noche, a pedir este dogma que lo pidió la gente, ¿sí? En un pueblo en Italia, y desde ahí se hace tradicionalmente cada año velatones. Se forman unas velas en algunos países y se da gracias a Dios y se da gloria a Dios porque María fue concebida sin pecado para los méritos de Jesucristo. Entonces, nos vemos en un próximo podcast. Espero haber sido claro. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y no olviden suscribirse
Y síganme en mi Twitter que tengo Twitter, y síganme en mi Instagram que tengo Instagram, como dice por ahí un youtuber muy famoso. Dale compartir y que viva la Iglesia Católica, que viva nuestra Santa Madre y que viva Cristo Rey. Un abrazo, Dios los bendiga, gloria a Dios. Si tienen algo más que aportar, escríbanlo en los comentarios. Un abrazo, Dios los bendiga.